Sean bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa 2, dedicada a la asignatura de matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña la maestra Pamela Corona Limón. Gracias, Enrique. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder estudiar aspectos matemáticos que son importantes y necesarios en la vida cotidiana. En esta sesión continuaremos con el estudio de las propiedades de las figuras planas y de los cuerpos geométricos. Para ello, resolveremos problemas que impliquen el cálculo de área y el perímetro de figuras geométricas en diversas situaciones. De igual manera, resolveremos situaciones problemáticas que impliquen el cálculo del volumen de cuerpos geométricos. Es importante que en esta sesión tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas, un lápiz o un bolígrafo, su libro de texto de Matemáticas 2. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas, láyer, punzón y regleta. Sabemos que tomar nota es de ayuda para el estudio constante, por lo que les invitamos a registrar sus avances, dudas y reflexiones, al igual que las conclusiones que obtengan a lo largo de la sesión. ¿Qué les parece si comenzamos? Gracias, Enrique. Esta sesión fue diseñada por los profesores de segundo grado de secundaria de Aprende en Casa, con la finalidad de que hagamos un alto en el camino y dispongamos de un espacio de reflexión en torno a lo que hemos estudiado en este primer trimestre. Queremos que analicen y comprendan no solo las diferencias que existen entre calcular el perímetro de una figura, determinar su área y obtener el volumen de un cuerpo geométrico, sino que logren desarrollar su pensamiento deductivo. Maestra Pamela, me da mucho gusto que hayan decidido analizar cada una de estas propiedades, porque a veces tanto el perímetro, el área y el volumen se estudian por separado y muchas veces llegamos a confundir los conceptos y esto nos crea dificultades al momento de calcularlos. Por ello es importante diferenciarlos. Así es, y hay una razón muy importante, Enrique, que tiene que ver con las características del mundo en que vivimos, pues es tridimensional, es decir, todo lo que conocemos desde que nacemos, los objetos que nos rodean, alimentos, vestidos, muebles, entre otros, son cuerpos que poseen 3 dimensiones: largo, ancho o profundidad y altura. Por ello, el estudio de la geometría es relevante, y más cuando hablamos de los cuerpos y el análisis de sus características. Con esta explicación entiendo que partimos del estudio y exploración de todo aquello que nos rodea a través de la modelación matemática. Así es, Enrique. Retomando los conceptos vistos antes, los cuerpos geométricos son objetos que se encuentran delimitados por superficies planas o curvas, llamadas caras. Las figuras planas están delimitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están contenidos en un mismo plano. ¿Sabes cuáles son? Bueno, claro que sí, profesora. Pero antes de dar las respuestas, ¿por qué no analizamos un ejemplo? De acuerdo. Observen detenidamente los desarrollos planos que se muestran. Como hemos estudiado, un desarrollo plano es la representación plana de un cuerpo geométrico. Identifiquen las regularidades de sus trazos, las formas de las figuras que los conforman, entre otros rasgos. Enrique, si necesitamos calcular el área y el perímetro de los desarrollos planos, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, para el perímetro basta con medir o calcular el contorno, y para el área se suman las áreas de todas las figuras que forman cada desarrollo plano. Así es, Enrique. Sabemos que el perímetro es la longitud del contorno de una superficie o figura plana y se mide en unidades lineales, y el área es la medida de la extensión de una superficie y se mide en unidades cuadradas. Por ello, se dice que las figuras planas son bidimensionales. El perímetro se mide en unidades lineales, en metros, centímetros, kilómetros, entre otras. Y el área se mide en unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, entre otras. Ahora, reflexionemos. Enrique, ¿es posible calcular el volumen del desarrollo plano? No es posible, porque el desarrollo plano es una figura bidimensional como lo hemos identificado. De acuerdo contigo. Para que podamos hablar de volumen, necesitamos referirnos al espacio tridimensional
que ocupa un cuerpo geométrico, pero a partir de las medidas del desarrollo plano, podríamos obtener el volumen del cuerpo geométrico que forma. Observen detenidamente el bloque de plastilina que se formó con cubos de colores del mismo tamaño y su vista desde arriba. Si les solicitaran calcular la medida del perímetro de la base, el área de sus caras y el volumen del cuerpo que se genera, ¿es posible calcularlos? Bueno, sí, maestra. Basta con saber la medida que tienen las 3 dimensiones. Largo, alto y ancho. Así es, Enrique. Consideremos que para medir el volumen de un cuerpo geométrico se utilizan unidades cúbicas, metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y otras unidades cúbicas conocidas. Es importante que al observar las figuras y cuerpos geométricos diferenciemos sus formas y propiedades para poder obtener la información que requerimos. Con estas precisiones vayamos a resolver algunas situaciones. En las fiestas anuales de un pueblo pondrán una carpa en la plaza principal para llevar a cabo los festejos y que los visitantes estén protegidos de las posibles inclemencias del clima. La carpa está protegiendo una superficie con forma de un polígono regular. El área total que se quiere cubrir es de 400 metros cuadrados. Es una muy buena idea, maestra Pamela. Se dice que en primavera una carpa debe tener la cualidad de protegernos del sol. En verano, la capacidad de aislarnos de la lluvia. En otoño, tiene que resistir el viento y protegernos de él. Y bueno, en invierno, ofrecernos un buen refugio contra el frío. Así que una carpa puede ser de acuerdo con su construcción y materiales adecuados para las 4 estaciones. Así es, Enrique. Para seleccionar la carpa adecuada, se debe de considerar la forma de su base, que puede ser cuadrangular, pentagonal, hexagonal, entre otras, la altura máxima interior y el ángulo de inclinación de los soportes o varillas para que cumplan con su función. Los organizadores de la fiesta del pueblo están considerando elegir una carpa de forma cuadrangular. ¿Cuánto debe medir cada lado de la carpa? El área total que se quiere cubrir en la plaza principal es de 400 metros cuadrados. Sabemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado, que es igual a elevar al cuadrado la medida del lado, es decir, lado al cuadrado. Lo que conocemos es el área que cubrirá la carpa. Con este dato nos ayudaremos para determinar la medida de los lados de la carpa. Sabemos que el área es igual a 400 metros cuadrados. Como el área se obtiene multiplicando la medida del lado por sí misma, debemos determinar un número que, multiplicado por sí mismo, dé como producto 400 metros cuadrados. Es decir, calcular la raíz cuadrada de 400. Como 20 por 20 es igual a 400, entonces la raíz cuadrada de 400 es igual a 20. Entonces, 20 al cuadrado es igual a 20 por 20. Por lo tanto, el lado del cuadrado es igual a 20 metros. La carpa debe medir 20 metros de cada lado. Ese es un ejemplo en el que aplicamos conocimientos matemáticos, maestra. Obtuvimos la medida del lado de la carpa a partir de su área. Determinemos ahora cuántos metros mide el contorno o perímetro de la carpa, ya que se le requiere poner un refuerzo de lona más grueso en el contorno para poder evitar que se rompa. Ya sabemos que cada lado mide 20 metros. Para determinar el perímetro de un polígono, debemos sumar la medida de sus lados. En este caso, por tener forma de un cuadrado, sumaremos lado más lado más lado más lado, que es igual a multiplicar 4 por la medida de su lado. Perímetro es 4 por 20 metros, igual a 80 metros. Con esto, sabemos que se necesitan 80 metros de lona para reforzar el contorno de la carpa. En la situación anterior, hemos trabajado con el área y perímetro de un polígono regular, que es aquel cuyos lados son de igual longitud y cuyos ángulos interiores son iguales.
Por ello, al cuadrado se le considera como polígono regular, igual que al triángulo equilátero. Entonces, en la situación de la carpa, hemos utilizado las propiedades de las figuras planas. En este caso, de un cuadrado para representar situaciones que se pueden dar cotidianamente. Así es. Estén atentas y atentos a la siguiente situación. Seguramente han usado o visto mesitas para niños. Se desea fabricar 100 piezas. La siguiente imagen muestra una mesita, cuya forma es la de un octágono regular, llamado así porque tiene 8 lados de la misma longitud y ángulos interiores iguales. En la fábrica, donde elaboran las mesitas, deben calcular la cantidad de material que necesitan para construir 100 piezas, con las medidas que muestra la imagen: 20 centímetros por lado y 24.14 centímetros de apotema. Bien, tenemos los datos de la medida de cada lado del octágono y la medida de la apotema. ¿Qué más necesitamos para determinar el área de la mesita? Para poder determinar la superficie de la mesita, debemos utilizar la fórmula para calcular el área de un polígono regular. La mesita tiene forma de octágono regular. Para el cálculo del área de un octágono necesitamos conocer el perímetro y la medida de la apotema. ¿Qué es la apotema de un polígono regular? En geometría se define como la distancia que hay del centro de un polígono regular al punto medio de cualquiera de sus lados. Para determinar el área de un polígono regular, se multiplica el perímetro por la apotema y se divide el resultado entre 2. Calculemos el perímetro multiplicando la medida del lado, en este caso 8 por 20 centímetros. Perímetro es igual a 8 veces el lado. Perímetro es igual a 8 por 20 centímetros. Perímetro es igual a 160 centímetros. El área es igual a perímetro por apotema entre 2. El área es igual a 160 centímetros por 24.14 centímetros entre 2. El área es igual a 3.862.4 centímetros cuadrados entre 2. El área es igual a 1.931.2 centímetros cuadrados. Entonces, maestra, si ya sabemos que el área del octágono es de 1931.2 centímetros cuadrados, ¿multiplicaremos la superficie de una mesa por 100? Bueno, ya que la fábrica requiere saber cuánto material necesita para fabricar 100 piezas, por lo tanto multiplicaremos, 1931.2 centímetros cuadrados por 100, que es igual a 193.120 centímetros cuadrados. Así es, Enrique. Para las 100 mesas que se necesitan fabricar, se requieren 193.120 centímetros cuadrados de madera, que es igual a 19.312 metros cuadrados. Hasta este momento hemos calculado el perímetro y el área de polígonos regulares, aplicando las fórmulas para calcular su perímetro y área. Así, estudiando estas propiedades, favorecemos la comprensión de esta amplia y maravillosa área de las matemáticas, la geometría. El tema de la sesión ha sido enriquecedor, maestra. Hemos estudiado las figuras planas, pero al inicio nos comentó que estudiaríamos también los cuerpos geométricos y el volumen, ¿no es así? Tiene razón. Precisemos que las figuras planas están delimitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están en un mismo plano. Por ello, las figuras planas son bidimensionales porque no tienen profundidad, mientras que los objetos que ocupan un lugar en el espacio se denominan cuerpos geométricos y son tridimensionales. Veamos algunas situaciones matemáticas que impliquen el estudio de los cuerpos geométricos. Antes de realizar cálculos,
quiero compartirles un ejemplo de la geometría en nuestro entorno. Mario Panidarki fue un arquitecto urbanista mexicano. Formó parte del equipo que desarrolló el Plan Maestro para la construcción de Ciudad Universitaria. Fue uno de los 3 arquitectos que diseñó la Torre de Rectoría de la UNAM. Observen la forma de la Torre de Rectoría. ¿Qué forma tiene sus caras laterales y su base? Si pudieran rotarlo para ver la parte de atrás, ¿qué forma tienen esas caras de la torre? ¿A qué cuerpo geométrico se asemeja la forma de la Torre de Rectoría? Observando la imagen, este edificio tiene una forma parecida a un prisma de base rectangular. Así es. Además, por tener forma de prisma, la torre tiene medidas de largo, ancho y alto. Por ello, es posible calcular su volumen. Después de ver la imagen, me doy cuenta que pocas veces nos detenemos a analizar las edificaciones que nos rodean. Y es un buen hábito para entender que la geometría está presente en nuestro entorno. Gracias por el ejemplo, maestra. Ahora, resolvamos algunas situaciones. En la imagen podemos ver una caja que contiene barras de chocolate. Es un cuerpo geométrico con forma de prisma hexagonal y necesitamos conocer su volumen. Las medidas de la caja con forma de prisma hexagonal son las siguientes. Altura 8 centímetros, lado de la base 3 centímetros y apotema 2.6 centímetros aproximadamente. Como hemos visto antes, el volumen de cualquier prisma recto se calcula con la siguiente fórmula. Volumen es igual a área de la base por altura. Si consideramos A, B para el área de la base y H para la altura, la fórmula es volumen igual a AB por H. Entonces, para calcular el volumen necesitamos saber el área de la base de la forma hexagonal, cuyo lado es de 3 centímetros, sí, y su apotema de 2.6 centímetros. Exactamente. El área de un hexágono se determina de forma similar al área del octágono. En el problema de las mesitas, es decir, multiplicando el perímetro por la apotema y dividiendo el resultado entre 2. Comencemos entonces con el perímetro de la base hexagonal. Perímetro es igual a 6 veces el lado. Perímetro es igual a 6 veces 3 centímetros. Perímetro es igual a 18 centímetros. Ahora determinemos el área de la base. La apotema es igual a 2.6 centímetros. El área es igual a perímetro por apotema entre 2. El área es igual a 18 centímetros por 2.6 centímetros entre 2. El área es igual a 46.8 centímetros cuadrados entre 2. El área es igual a 23.4 centímetros cuadrados. El área de la base del prisma hexagonal es igual a 23.4 centímetros cuadrados. Conociendo el área de la base, ya se puede determinar el volumen del prisma hexagonal. Adelante, maestra. El volumen de un prisma es igual a área de la base por altura. El área de la base del prisma es igual a 23.4 centímetros cuadrados. Volumen es igual a 23.4 centímetros cuadrados por 8 centímetros. 23.4 por 8 es igual a 187.2 centímetros cúbicos. El volumen del prisma hexagonal es igual a 187.2 centímetros cúbicos. Maestra, para el cálculo del volumen implicamos el perímetro y el área. Definitivamente, así es. Y pudimos notar la diferencia entre los tres, es decir, entre perímetro, área y volumen, y el tipo de unidades que se utilizan para medir en cada caso. Para el perímetro se utilizan unidades lineales, para el área, unidades cuadradas, y para el volumen, unidades cúbicas.
Sin duda, las actividades de la sesión nos han sido muy útiles para reconocer y aclarar las dudas sobre esas tres magnitudes. Maestra, si conociéramos las medidas de un prisma y el dato que nos hiciera falta fuera, por ejemplo, la apotema, ¿qué podemos hacer para determinarla? Muy bien, en este caso utilizamos las propiedades del volumen y la relación entre los elementos involucrados en la fórmula. Veamos una situación con cajas, en la que los datos faltantes nos permiten analizar las propiedades de un cuerpo geométrico. Tenemos la caja de un juguete con forma de prisma pentagonal y se trazó un cuerpo geométrico para representarla. En este caso, sabemos que el área de la base es igual a 110 centímetros cuadrados, que los lados de la base miden 8 centímetros y que la altura del prisma es igual a 13 centímetros. ¿Cuánto mide la apotema de la base del prisma? ¿Y cuál es el volumen de la caja? Para responder las preguntas anteriores, necesitamos retomar dos conceptos, Enrique. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un polígono irregular de 5 o más lados? ¿Y qué datos se necesitan para calcular el volumen de un prisma? Para calcular el área de un polígono regular de 5 o más lados, se multiplica el perímetro por la apotema y el resultado se divide entre 2. Y para el volumen, para el volumen de un prisma multiplicamos el área de la base por la altura. Así es. Entonces, para determinar la apotema de la base del prisma pentagonal, sustituimos en la fórmula los valores que conocemos y despejamos el valor que queremos determinar. Hagámoslo. El área de la base pentagonal es igual a perímetro por apotema entre 2. Conocemos el área de la base, que es igual a 110 centímetros cuadrados, y el perímetro es igual a 5 por 8 centímetros, es decir, a 40 centímetros. Con estos datos determinaremos la longitud de la apotema. Despejamos en la expresión algebraica la apotema. Primero multiplicamos por 2 ambos miembros de la igualdad. Después pasamos al perímetro P dividiendo del otro lado de la igualdad y queda la expresión. Apotema es igual a 2 veces el área de la base entre perímetro. Sustituimos valores. Apotema es igual a 2 por 110 centímetros cuadrados entre 40 centímetros. Apotema es igual a 220 centímetros cuadrados entre 40 centímetros. Apotema es igual a 5.5 centímetros. Ya obtuvimos el valor de la apotema de la base del prisma pentagonal, que es de 5.5 centímetros. Muy bien, maestra. Ahora respondamos la segunda pregunta sobre el volumen de la caja con forma de prisma pentagonal. Por supuesto, Enrique, hagámoslo. Sabemos que el área de la base es igual a 110 centímetros cuadrados. La altura del prisma es 13 centímetros, por lo que el volumen es igual a 110 centímetros cuadrados por 13 centímetros, que es igual a 1430 centímetros cúbicos. Así, determinamos que el volumen del prisma pentagonal que corresponde a la caja es igual a 1430 centímetros cúbicos. ¿Cómo les fue? ¿Utilizaron el mismo procedimiento? ¿Llegaron a los mismos resultados? Bueno, esperamos que así haya sido. Maestra, hemos llegado al final de la sesión. Así es, Enrique. Resolvimos algunas situaciones en las que se calculó el perímetro y el área de figuras planas. También calculamos el volumen de algunos prismas. Hemos puesto en práctica herramientas y estrategias. Ahora deben apoyarse con estudio en casa consultando su libro de texto gratuito de matemáticas de segundo grado. Este es un material de apoyo y puede serles de gran utilidad el uso del libro y consultar a sus docentes, por lo pronto a distancia.
llegamos al final de la sesión. Les invito a seguir con este entusiasmo en el estudio de las matemáticas. Agradecemos a la maestra Pamela por su intervención en esta sesión. Muchas gracias a ustedes. Y recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que ánimo, empeño y dedicación. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.